Hola chicos, ¿cómo andan? Ay, sí. Bueno, desbordada, como podés ver. Es difícil, Y claro, es lunes. pero qué difícil, ¿no, Estamos al Silvina, lunes. Silvana? Claro, estamos al lunes. ¿Cómo hacemos eso cuando uno dice, empezamos la semana y ya estás desbordado, como estábamos hablando Sí. recién, para usar esta palabra, ¿no? Y decís, ¿cómo llego al viernes? Ya estás, ¿no? Con el tema ahí, pensando. Todo el tiempo, ¿no? Queriendo proyectar y perdiéndonos la posibilidad de, bueno, estar aquí en el momento, ¿no? Esta frase tan remanida de vivir el presente, pero que es así, ¿no? Que esto se entrena, ¿no? Es como tratar de concientizar que tenemos que vivir el hoy, vivir el presente, tratar de entender que de la manera que podamos situarnos hoy, va a ser como podamos ir proyectando el porvenir, el futuro, lo que vendrá. ¿A qué se debe, Silvina, que en estos últimos años, se podría decir, ha habido como un incremento tan grande de gente que de repente tiene ansiedad, que tiene depresión, que vivimos en esta rumiación constante del futuro, del porvenir, y no podamos conectar, como decís vos, con el presente, con el aquí y ahora? Yo creo que lo que pasó en los últimos años, y esto es una impresión, digamos, una idea personal, tiene que ver con que se visibilizó estos temas, ¿no? No es que antes había menos. Quizás sí, no tengo las estadísticas, pero sí los que nos dedicamos a la salud mental ya hace varios años, trabajamos con esto cotidianamente. Lo que me parece que en el último tiempo, y esto es muy auspicioso, es que hablamos más. Ya no es un secreto, ¿sí? Que alguien sufre. Exacto. Entonces, al visibilizarse, como se visibilizaron tantas otras cuestiones, más el tema de las redes sociales, más la puesta en agenda periodística de estos temas, me parece que lo que hacemos es hablar más de esto. Entonces nos parece que, bueno, ha habido un incremento de estas patologías. Yo no creo que haya habido un incremento, o sí, obviamente en este país, en estos últimos tiempos, en estos últimos años. Ni hablar de la pandemia. Ni hablar de la pandemia, pero la pandemia puso de manifiesto de manera inédita muchas de estas cuestiones, ¿sí? Porque al estar bajo un estímulo de tanto peligro, tan traumático, bueno, cada ser humano puso de relieve sus herramientas. ¿Con qué contamos de manera interna para poder afrontar aquello que sucede en el exterior? ¿Sí? Me parece que esta es una clave muy importante. O sea, cada persona tiene herramientas diferentes dependiendo de su estructuración, de su emocionalidad, de su historia, para poder afrontar aquello que es el estímulo de lo externo, ¿sí? En pandemia todos nos vimos enfrentados al encierro, al miedo, a la incertidumbre, de manera, te diría, bueno... Extrema. Tremenda, extrema, exacto. Entonces cada uno pudo ver, de verdad, como aquel dicho que dice que en la cancha se ven los pingos. Sí. Bien, en el escenario, en la escena, realmente con qué herramienta podemos contar cada uno de nosotros para enfrentarlo. Claro. Y hemos visto, bueno, diversidad de consecuencias. Las seguimos viendo y las vamos a seguir viendo, por supuesto. Claro. Entonces digo, para ahora, para uno, ¿no? ¿Cuáles serían esas herramientas? Y otra de las palabras que se me ocurre en este momento, no sé si vos estás de acuerdo, es la incertidumbre. Esto es lo que iba a pasar con la pandemia. Esto es lo que va a pasar con nuestro país también, con nuestra economía. Todo eso que tenemos pendiente a diario. Entonces decir, ¿cómo lo manejo a eso también? Bueno, este es un tema complejo y complicado, ¿sí? Con el que quisiera ser bastante cauta y poco naif, ¿sí? Porque una cosa es ser conscientes de lo importante de vivir el presente, de lo importante de poder valorar la vida cada mañana, y esto es indudable, ¿sí? Pero también es cierto
que estamos en un contexto donde hay mucha pobreza, hay mucha incertidumbre, hay muchos problemas económicos. Entonces, ciertamente se hace muy complicado el día a día para muchas personas, ¿sí? Entonces, herramientas a nivel general, tips, tipo revista, rápida. Primero, manejar la sobreinformación. Me parece que así como en pandemia todo el tiempo yo le decía a los pacientes, sobre todo aquellos más ansiosos, por supuesto, o que tenían mucho más miedo, que por favor dimensionen y dosifiquen la información que consumimos. Porque eso, sin darnos cuenta, nos entra todo el tiempo de manera subliminal en nuestro cerebro y esto nos produce niveles de estrés altísimos. Y eso influye un montón, tanto en nuestro psiquismo como por ende en nuestra salud. Entonces, tener muy en cuenta de no estar hiperconectados. También esto está muy dicho, pero vale la pena volver y volver sobre este tema, ¿sí? Tratar de dosificar la información que consumimos como primera medida. Otras medidas muy, muy necesarias en este momento es lo que decíamos recién, poder hablar sobre lo que nos pasa, poder expresar nuestras emociones con alguien de confianza o con un profesional, por supuesto, si necesitamos consultar, porque vemos que los niveles de estrés o de malestar o de ansiedad o de tristeza o de angustia nos sobrepasan, como ustedes decían. Estamos sobrepasados, ¿sí? Desbordados, que es el desborde, un fuera de nuestro borde, ¿sí? Entonces, cuando ya nos rebalsamos de angustia o de tristeza o de ansiedad, debemos consultar. Esto también es importante. Silvina. Sí. No, por favor, continúa, que ahora te quiero preguntar otra cosa relacionada. Lo otro que iba a decir es poder tomarse algún rato en el día para cortar con el trabajo o con la labor que hacemos cotidiana, poder salir a caminar un rato, poder hacer un deporte si esto es posible. Pensar, poner la mente un rato en descanso, ¿sí? En modo avión, diría. En modo avión. Justamente siguiendo, ¿no?, con el tema de lo de las herramientas, y algo que uno está como muy acostumbrado a escuchar es la imposibilidad de decir que no, la culpa de decir no puedo. Es como que hay una exigencia en nuestra sociedad de que si no estamos activos, por decirlo de alguna forma, a muchos les da como mucha culpa también el no hacer nada. ¿El no hacer nada es importante también? Absolutamente. Esto a lo que me refería recién, ¿no? El ocio, ¿sí? El ocio es muy necesario. Lo que pasa es que en esta era de productividad y que todo el tiempo tenemos que estar haciendo algo, entre comillas, útil, nos lleva de vuelta a niveles de ansiedad, de estrés, que muchas veces no podemos manejar. Entonces, ser conscientes de esto y poder decir no, poner un límite al desborde. El límite es el borde. Entonces, esto también va a tener mucho que ver con la posibilidad de cada quien de manejar el famoso tema de la culpa, ¿sí? La culpa es algo universal. Todo, digamos, salvo aquellas personas que tienen alguna patología, por lo cual no sienten nada de culpa, pero eso estamos en otro terreno. Hay mucho hoy día, pero bueno, ese es otro tema, es para otra nota. Sí. Todos sentimos, ¿sí? Cuando decimos que no o cuando ponemos límite, a los padres nos cuesta un montón, a algunos, poner buenos límites y saludables límites que son necesarios, ¿sí? Los seres humanos necesitamos todo el tiempo límites, porque si no, nos desbordamos. De hecho, la represión de la que hablamos los psicoanalistas tiene que ver con un límite al impulso inconsciente. Aquel que no tiene un buen límite tiene una patología, porque falla su represión.
¿Vieron cuando alguien dice algo inapropiado, un lapsus o un fallido? Sí. Eso es una manifestación de nuestro inconsciente que no manejamos de manera consciente. Exacto. Entonces esa es una fallita en nuestra represión, que se nos escapa algo. Si eso a nivel general falla permanentemente, falla nuestro propio límite. Entonces es ahí donde, bueno, entramos en el campo de la patología. Silvina. Pero todo... Sí. No, por favor. Pensé que estabas redondeando. Dime. Digo, a esta altura del año, tírame un tips para llegar a fin de año. ¡Qué sencillo! Sí, claro, si lo tuviera, ¿no? Bueno, a ver. Hablar de esto es fundamental. Totalmente. Ya a esta altura del año estamos, y además se nos acerca octubre, fin de octubre, vienen las elecciones, ¿sí? Esto está, nos atraviesa como sociedad. Sí, en boca de todos. Y estamos en un contexto también distinto a otros escenarios, donde parecería que antes la grieta era o Boca River, ¿sí? Uno u otro, Capuletos o Montescos. Ahora el escenario está más repartido, para decirlo de alguna manera. Entonces, esto que vos decías de la incertidumbre es mayor. Y cuando el ser humano siente incertidumbre, tiene mucho miedo a lo que no puede controlar. Exactamente. Entonces, tenemos que trabajar sobre estas cuestiones. Que lo que nosotros controlamos, en general en la vida, si ustedes se ponen a pensar, es muy poco, ¿sí? Porque estamos inmersos en un mundo de imponderables, donde no podemos controlar todo lo que nos pasa. Lo que nos tenemos que hacer responsables es de lo que sí podemos controlar, de lo que sí podemos hacer, y entender que a nivel macro no va a depender de nosotros. Eso es muy Lo importante. que vamos a tener que hacer es hacernos responsables, y esto es fundamental, sobre todo para trabajar con la gente más joven, ¿sí? Porque los más jóvenes, por el momento de inmadurez que muchas veces tienden a seguir más fácilmente a la masa, Exacto. a lo mayoritario. Y les cuesta más poder entender esta cuestión de responsabilidad individual. Sí, Entonces, y de nosotros tener somos pensamiento, responsables. y de tener, me parece pensamiento propio, ¿no? De no ir hacia donde van absolutamente todos y decir, che, no, mira, a mí esto no me gusta, no me está haciendo bien, paro. Porque si no hay como una cosa de Exacto. pertenencia que Sí, uno sí, se tal siente cual. mal, como decir, Silvina, la verdad que Exacto. nos ha quedado claro un montón de cosas, porque este tema te lleva para otro y para otro. totalmente. Así que reservanos 2 turnos. 2 o acá cuánto Cuando quieran. quieren. Acá están levantando la mano Acá hay también. muchos. Por favor. Pero bueno, Cuando quieran. Y bueno, nada. muy importante Calma hablarlo. cuando sentimos que la ira, el enojo, la violencia nos empieza a invadir. Este es otro tema a tener muy en cuenta, ¿sí? Calma y ser responsables de lo que nosotros podemos manejar en nuestras vidas y hablar. Estos serían los tips más importantes, me parece. Muchísimas gracias, quedó clarísimo. Clarísimo. Muchísimas A gracias, ustedes. en serio, Gracias, Silvina. chicos. Buena semana. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.